Hola a todos, mi nombre es Sofía y este es mi canal de todito.com. Uy, no estoy segura. Ok. En este video voy a hablar sobre el programa Work and Travel, qué es, sus beneficios, qué necesito para aplicar, cómo es el proceso y cuánto cuesta. Pues data es mi primer video. Todo esto de lo que aprendí en mi proceso del 2022 haciendo este mismo programa. ¿Qué es? Es un programa de intercambio cultural en el que viajas a otro país como Alemania, España, Estados Unidos. Hay una lista interminable de países que ofrecen este programa. Y básicamente cuando llegas allí vas a empezar a trabajar. Y luego vas a tener unas vacaciones para conocer este mismo país. ¡Yes! Para poder hacer esto necesitas a 3 compañías importantes. Primero está la agencia, que es quien se encarga en tu país, en el país en el que te encuentras viviendo o de donde eres nativo, quien va a hacer el contacto con las otras 2, que sería el sponsor, que es la persona responsable en el otro país a donde vas a hacer el programa, y el empleador, que es la persona que te contrata con quien vas a laborar en el país al que vas a viajar. Esto se hacen en temporadas o fechas específicas. Por ejemplo, para mí, que soy de Colombia, viajar a Estados Unidos se puede hacer durante mayo y septiembre, que es la temporada de verano. Por ejemplo, si yo soy de México y quiero viajar a Alemania, hay otra temporada que puede ser como por ejemplo la de invierno. Entonces depende del país que eres y depende del país al que quieres ir, van a ser unas fechas específicas. Normalmente este programa dura entre 4 o 6 meses. Beneficios: vas a llegar al otro país con un trabajo fijo. No es como que llegues a buscar empleo y pasar hojas de vida, no. Segundo, normalmente el programa viene con un lugar donde vas a vivir, en el que vas a tener compañeros de cuarto o de apartamento de diferentes países del mundo, donde vas a poder complementar el intercambio cultural. ¿Puede o no puede ser bueno? Vas a ser independiente. Obviamente también viajas y conoces, que si eres una persona aventurera que quiere recorrer todo el mundo, es el plan perfecto. Último, y que también me parece muy importante, es que vas a perfeccionar el idioma. Sí ayuda demasiado porque tú estás involucrado el 100% de tu tiempo. Requisitos: son solo 3. El primero sería ser estudiante de pregrado o posgrado de tiempo completo o de alguna técnica o tecnológica no menor a 2 años. No importa si eres de primer semestre o último semestre, da igual. Segundo sería tener entre 18 y 28 años. Y tercero, un nivel básico del idioma que necesitas en ese país. ¡Wow! Yo sinceramente busqué muchos videos antes de hacer el programa, pero no encontré mucha información acerca del proceso. Como primer paso tendrías que conseguir la agencia. Esto no es tan difícil, tú solo lo googleas y literalmente te vas a dar cuenta que en tu ciudad van a haber muchas compañías que prestan este servicio de agencia. Yo aquí te quiero recomendar algo. Es evidente que cada persona tiene una experiencia muy personal. Algunos la pasan bien, otros mal, algunos tienen problemas. Yo te aconsejo que te vayas con la agencia en la que más personas de tu entorno o conocidos o el hijo, el vecino, el tío, el perro hayan usado, o si no es tu caso, que nadie alrededor tuyo haya hecho este programa. Entonces revisa muy bien los reviews que tiene la página, que tiene la agencia, cada una de sus redes sociales. Ellos van a estar contigo durante todo el proceso y no es muy agradable pagarle a alguien que te ignore, nunca te conteste, que te deje las peores ofertas. Ya cuando por fin te decidiste, vas a hacer una entrevista con la agencia en donde te van a hacer un examen del nivel del lenguaje que vas a usar. Y esto se usa para ellos saber qué tipo de ofertas te pueden enviar. Seguido de esto, tienes que enviar documentos de información personal, certificados, etc.
Luego vas a tener que escoger el empleo y aquí a veces nosotros nos sentimos afortunados de que alguien nos ofrezca un empleo y sí es verdad, pero al tiempo no, porque hay muchas compañías que necesitan personal, entonces no nos afanemos como por la primera opción, siempre deben conectar su empleo con su personalidad, porque de ahí depende si van a disfrutar o no esta experiencia. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho viajar, salir todos los días, así estés cansado, te gusta ir a caminar por la ciudad, conocer lugares nuevos, pues no puedes tener un empleo en el que sea un hotel o un resort que queda muy lejos de la ciudad, donde no puedas salir, siempre tengas que estar ahí. Y obviamente donde te paguen bien. Una vez ya lo escogiste, tienes la entrevista con el manager o representante del empleador. Y finalmente tienes que enviar más documentos, más papeleo, como el contrato firmado y otros documentos que ellos necesitan de autorización. Y ya como último paso sería la entrevista de la embajada, paréntesis. En el caso de mi agencia, ellos nos dieron todas las preguntas y respuestas para las entrevistas, desde la entrevista con ellos mismos hasta la embajada. Cerramos paréntesis. Quiero aclarar que cada uno de estos pasos que acabé de nombrar los hacen acompañados de la agencia, pero ustedes necesitan hacer 2 pasos más, que es tener el pasaporte, que si ya lo tienes pues no es un problema, y comprar los vuelos. Por favor, si ustedes ya tienen la oferta de empleo, ya saben a dónde van, compren los benditos vuelos, porque se ponen caros, amor, muy caros. Obviamente el país al que vas te necesita en temporada alta. More, tiempo de hablar de los precios. Voy a hablar todo en dólares porque me parece más fácil y más global. Dentro de la agencia hice 4 pagos. El primero fue la inscripción, que fue de 10 a 20 dólares. El segundo fue de 320 dólares. El tercero fue de 620 dólares. Y por último, 700. Fuera de eso están los gastos adicionales como el SEVIS, que son 35 dólares, el pasaporte entre 40 y 50 dólares, la visa americana en mi caso 160, los pasajes entre 300 y 800 y 1000 dólares de gastos adicionales que necesitas para las primeras 15 días, ya que el empleador te va a pagar después de una semana o después de haber pasado 15 días, entonces como necesitas comer, tienes que llevar dinero para cada uno de los gastos que vas a hacer en ese transcurso de tiempo. Realmente me parece barato para toda la experiencia que vas a tener, así que no te asustes. Esto sería todo por hoy, espero que les sirva la información. Sin embargo, si tienen más preguntas las pueden dejar en los comentarios o voy a poner aquí todas mis redes sociales personales y estaré pendiente. Adicionalmente voy a dejar en la descripción páginas que hablan mucho más a detalle de este proceso si estás muy interesada. Goodbye, hasta la próxima. Oh my god, acabé de hacer mi primer video, no lo puedo creer. Nada pasó.